Hablamos de la hermandad, de lo importante que son las relaciones entre hermanos y qué tanto sufre Dios cuando hay hermanos que están peleados y cómo sufren los papás, tanto si están vivos o si ya fallecieron también en el cielo, sufren si sus hijos están peleando uno con el otro. La unión es básica, tan básica que decía la Gemara, la presencia de Dios solamente posa cuando hay unión. Si no hay unión, no posa la presencia de Hashem. Hablamos de lo complicado que esto puede llegar a ser cuando los hermanos son socios en negocios. Dijimos algunas tácticas para poder hacer más fácil el asunto. Continúa el autor del Pele Yoetz diciendo la unión no es necesaria solamente entre hermanos, sino en la sociedad en general. Tenemos que aprender a ser unidos. ¿Qué sucede cuando hay diferentes opiniones? Debates y luego ¿cómo llegar a un punto medio? Una sociedad es muy complicada. Ponerse de acuerdo, traes un tercero como juez, imparcial, objetivo, puede ser una buena opción. Una opción que da la Torah misma dice una opción, dice Aharé Rabbim Leatot, tienes que ir detrás de la mayoría, siempre la mayoría, como un sistema democrático donde la mayoría decide. ¿Qué tiene que ser la minoría en esos casos que no está de acuerdo? Tiene que aceptar, tiene que bajar la cabeza. O separarse a la mayoría. La mayoría de una sociedad sana, buena, no estamos hablando de una mayoría tiránica, una mayoría sana, buena, y tú eres parte de la minoría y estás seguro que tienes razón. ¿Qué haces? Ahí entra el maasé del jajam que hizo. Eso, muy bien, ¿no? Eso, muy bien. La Gemara, cuando habla de Rabbi Eliezer, que no se doblegó a la opinión de la mayoría, estaban discutiendo sobre un horno de barro que se desarmó y se armó de nuevo, si se considera nuevo o no se considera nuevo para sistemas de pureza e impureza. Rabbi Eliezer dijo, es un horno nuevo. Y le dijeron que no, y votaron, y él perdió la votación, pero no se doblegó, y la Gemara cuenta que lo excomulgaron. No, el cielo dijo que él tenía razón, pero la mayoría de los jajamim votaron en su contra. Y él no quiso ir con la mayoría y lo excomulgaron. ¿Quién lo excomulgó? Nada más y nada menos su cuñado, Rabban Gamliel, que era el presidente de la junta rabínica, y cuentan los jajamim en la Gemara que después de eso Rabban Gamliel estaba viajando, iba en un barco y estaba el barco a punto de hundirse. Y Rabban Gamliel se dio cuenta que este era un castigo por haber excomulgado a su cuñado, al jajam, lo aisló. Y entonces él en ese momento dijo una tefilá a Hashem. Y dijo, Hashem, tú sabes que yo lo que hice, no lo hice por orgullo personal. No fue un tema entre él y yo. Es un tema que implica a todo el futuro de la ley. Porque si hoy un jajam no se quiere adaptar, no se acopla, no se doblega, la Torah se va a partir en pedazos. Cada jajam va a decir, yo opino así y no me importa, y vas a tener de repente 100 versiones de la Torah distintas. Si no se aprende uno a adaptar a la mayoría, la Torah ya no va a permanecer como una sola Torah. Vas a tener un problemón. Entonces lo tuve que excomulgar para que la Torah tenga continuidad y solidez. Y entonces el mar se calmó y ya no le pasó nada a Rabban Gamliel. Entonces lo que dice aquí el Pele Yoetz, siempre hay que buscar ser democráticos, hay que buscar la opinión de la mayoría, no hay que ser terco en que los demás acepten tu opinión. Bajar la cabeza, aunque sepas que tal vez no es la mejor opinión la de ellos, pero son mayoría, y acéptalo. El mismo Rabban Gamliel, cuando fue sustituido de la junta rabínica, lo habían expulsado, él era el presidente, como les mencioné, lo expulsaron por tratar mal a otro jajam. Él siguió yendo a estudiar al mismo instituto, aunque ya no tenía puesto. Dijo, me adapto, no pasa nada. Así hay que ser en la vida. La Gemara cuenta algo extraordinario sobre Rabbi Yossi. ¿Qué pasa
si tú no eres Cohen, eres Israel, y te invitan Cohen, ¿qué haces? No pueden con permiso los... O sea, porque Si no hay Cohen, o sea, si pide que van a subir 3. No. Hay Kohanim, hay Leviim, hay Israelim, y de repente llegan contigo, Abraham, te dicen Jabod Cohen. Eso, Jajam Ovadia Yosef subía a Cohen, y era Israel. ¿Por qué? Porque Gadol Ador es más que Cohen. El Jajam más grande de la generación tiene más jerarquía, pero mortales como nosotros, si alguien te dice, oye, Jabod Cohen, ¿qué le dices? Pues no soy Cohen y ya. Dice Rabbi Yossi, Yodea ani beatzmi she'eni Cohen. Dice Rabbi Yossi en la Gemara, en Masejet Shabbat. Yo sé que no soy Cohen. No soy Cohen. Dice, pero meolam lo abarti al dad haberai. Nunca he traspasado las palabras de mis colegas. Y mayum brimli alela dujan. Si me dicen sube Cohen, ahí te olé, yo subo Cohen. Da lo mismo. Igual Cohen no es. Cohen no es. ¿Qué es lo que está queriendo decir Rabbi Yossi? Obviamente este es un ejemplo de cómo adaptarse a la opinión de los demás. Cómo saber ir con la corriente. Si a mí mis jajamim, mis colegas me dicen, yo acato. Aunque estén equivocados. Es un ejemplo de Rabbi Yossi de cómo uno tiene que saber adaptarse a las opiniones de los demás y no permanecer necio a la suya. ¿Qué? Eso, claro, correcto. Ashrei ador ashegedolim nishmaim laketanim, dice el Talmud en Masejet Rosh Hashanah. Dichosa la generación que los grandes saben escuchar a los chicos. Muchas veces, por ser chicos, ya piensas que no tienen razón. Y tú por ser grande, piensas que tienes la razón. Pues es que si yo soy el papá, si yo soy el abuelo, si yo soy el bisabuelo, en automático me corresponde tener razón. No, señor. Puedes ser papá, abuelo o bisabuelo. ¿Y qué crees? Estás equivocado. Dejemos de pensar que tenemos la razón solamente porque tenemos más edad o un puesto mayor o una jerarquía más importante. Cuando Paró había decretado que echaran a todos los niños al río, el papá de Moshe Rabbenu se separó de su esposa y dijo, ¿para qué seguir trayendo niños al mundo? Los van a matar. Su hija de 6 años, Miriam, lo reprochó y le dijo, papá, tu decreto es peor que el del faraón, por muchos motivos. Por un motivo, al faraón tal vez le hacen caso, tal vez no. Pueden nacer niños en secreto y al final no los echen al río porque se apiaden. Otro motivo, niños y niñas no van a nacer por tu culpa. El faraón solamente decretó a los niños. Otra, el faraón decretó la muerte de los niños en este mundo. Tú causas que no tengan tampoco el mundo venidero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí el mundo venidero? Dice Rashi, porque si los niños nacen y mueren, se van al Olam Abba, se van al paraíso celestial. Pero si no nacen, esas almas, pues no van a poder tener acceso al paraíso. Para tener acceso al paraíso, tienen que venir al mundo. Aunque los maten 2 días después, se van a llevar su recompensa por haber nacido nada más. Y tu decreto impide que esas almas vengan al mundo. ¿Qué hace Amram con el reproche de su hija de 6 años? Le dice, tienes razón. Y volvió a estar con su esposa y de ahí nació Moshe Rabbenu, nada más y nada menos. De ahí nació, de esa unión. Aarón fue el mayor, más que Moshe. Tenemos a Miriam, tenemos a Aarón, tenemos a Moshe. Se llevan 3-3. Al final de cuentas, Moshe no hubiera nacido de no ser por este reproche que Amram supo recibir. Porque le podía haber dicho, a ver, niña, tú no sabes nada de la vida, ¿qué te metes? Son asuntos de grandes. Están matando niños, ¿qué estás hablando? Tú no sabes nada, niña, vete a jugar, vete a ver Dora la Exploradora. Lo hubiera dicho así. Y no, Amram le supo decir, tienes razón y tienes razón. Y se volvió a unir con su esposa.
¿Estuvo casada con otro hombre en el Inter? No. Entonces, ¿por qué dicen que quién eran los dos hermanos? Eldad y Meldad. Eldad y Meldad. ¿No eran? Esa es otra versión, luego la platicamos. Esa es otra versión. No podía regresar si fuera así. Realmente Amram nunca se divorció de su esposa. Se separó de su esposa. Pero lo platicamos luego. Dice el Pele Yoetz, me voy a ir a otro tema nuevo. Ya terminamos en su mayor parte los temas de la letra Aleph que íbamos a tocar. Todo esto que hemos hablado hasta hoy, 9 sesiones, solamente de la letra Aleph. Este va en orden alfabético. Vamos a entrar a la letra Bet. La letra Bet es un tema muy bonito, muy comprometedor también, y que abarca diferentes rubros. Dice Berajot, bendiciones. ¿Qué se les ocurre con la palabra bendiciones? ¿Qué temas podríamos tocar sobre el tema bendiciones? Muy bien, número 1, pues bendiciones que uno recita, ya sea por alimentos o como parte de un rezo. ¿Qué más? Eso, bendición de los padres hacia los hijos, como por ejemplo los viernes en la noche, o fiestas, o simplemente cuando te los encuentras. ¿Qué más podría? Puede ser Berajot de Kohanim, alabanzas a Hashem. Vamos a ir trabajando el tema Bezrat Hashem con las palabras de el Pele Yoetz, comenzando con la Gemara en Masejet Berajot. Kola nene mina olam hazeh velo berajá. Todo aquel que tiene provecho de cosas de este mundo sin haber recitado la bendición correspondiente, que es considerado como un robo. ¿Por qué como un robo? ¿A quién le robé? ¿A quién le robé? Hashem puso este mundo a disposición del ser humano, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Sí, nos los dio. Cierto y falso. Te lo dio, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Tú tienes que decir gracias para poder utilizarlo. Tienes que agradecer. No sabes agradecer, no está a tu disposición. Está a disposición de la persona agradecida. De ahí que decimos verajá, bendición antes de consumir alimentos. Pero no va solamente a alimentos. Esto no es nada más alimentos. Cuando David Amelech no era todavía rey, esto no lo dice el Pele Yoetz, lo estamos aumentando. Cuando David no era todavía rey, fue a ver a sus hermanos que estaban en el ejército judío. Cuando llegó David, de repente escucha que la gente está alborotada, escandalizada. ¿Qué estaba pasando? Goliat estaba maldiciendo e insultando al pueblo judío y al Dios de Israel, y todo el mundo corría despavorido porque le tenían temor a este gigante de 3 metros de altura. Y entonces David preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué nadie le hace nada a este cuate? ¿Por qué nadie lo calla? ¿Cuánto tiempo lleva diciendo esto? Le dijeron 40 días. Lleva 40 días en la mañana y en la noche insultando al pueblo de Israel y al Dios de Israel. ¿A qué hora insultaba Goliat al pueblo y a Dios? A la hora del Shema. A la hora del Shema. Hay una mitzvah de leer el Shema en la mañana y leer el Shema en la noche. ¿A qué hora es la mejor hora de la mañana? Antes de que salga el sol, como Batiquín. Como Batiquín. En la noche lo lees con la salida de las estrellas. Ahí salía Goliat para aturdir al pueblo, que no puedan decir el rezo del Shema Israel como debe de ser. Entonces David preguntó: ¿por qué nadie le hace nada? Le dijeron: todo el mundo tiene miedo. Es más, hay ofertas por parte del reinado para el voluntario que salga vencedor. ¿Cuáles eran las ofertas? Número 1, le dan a la hija del rey, Shaul, como esposa. No hay impuestos para la familia, exentos de impuestos. Ya muchos aquí se están animando a pelear, ya los vi. Además lo iban a enriquecer, lo iban a hacer rico. Entonces David empieza a correr la voz de que él se pone en la fila para vencer a Goliat. Eso. Un hermano de David lo empezó a regañar. ¿Tú qué vienes aquí? No sabes nada, eres un chamaco,
no eres ni soldado. Al final David no se enganchó en la discusión, siguió diciendo yo. Se entera Shaul, lo manda a llamar y Shaul le echa un vistazo, así nada más, lo escaneó con la vista y ¿qué le dijo? Tú. ¿Cuántos años tenía David? David era un chamaco de 20 y tantos años, pero no era soldado, no era un guerrero, era un chamaquito normal. Y Shaul era el hombre más alto de todo el pueblo de Israel, del hombro para arriba. Shaul era más alto que todos. Entonces le dice, ¿cómo tú? Entonces David le contesta con una historia. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Eso, le dijo, mira, yo me dedico a cuidar ovejas. A eso me dedico yo. Soy pastor, cuido el ganado de mi padre. Que sepas que ya hubo ocasiones donde bestias salvajes atacaron a los animales y yo, con mis propias manos, los vencí a los animales. Entre ellos, ¿a quién venció? A un oso, y hay quien dice que había crías también, y a un león. Entonces, cuando David le está contando esa historia, le dice, mira, una vez un borreguito se escapó, el león se lo quiso comer y yo lo derroté, maté al león. ¿Cómo se dice borreguito en hebreo? Borrego. ¿Qué ves es chivo, cabrito? ¿Cómo se dice? Se. En palabra de pasuk. Se. La palabra se escribe sin he. No sin he. La letra sin y la letra he. Así se escribe se. Pero en el Tanaj hay un sistema que se llama, se escribe de una manera pero se lee de otra manera. Zain he. Se lee se, pero si lo escribes, ¿cómo está escrito? Ze. ¿Qué significa ze? Este. Se es borrego y ze es este. Pero ¿por qué se insinúa la palabra este si no queremos hablar de esto? Queremos hablar de un borrego. Porque David, después de rescatar al borreguito, se mandó a hacer con la lana de ese borreguito un chaleco. Entonces le dice a Shaul, se había escapado. Yo tengo puesto el chaleco del borreguito que se escapó. Y yo vencí al león y al oso. ¿Y eso qué le importa a Shaul? Bueno, si vence un oso puede jugar con Goliat. Ah, muy bien. Una opción, pues si yo pude con un oso, puedo también contra Goliat. David lo ve al revés. ¿Por qué pude con el león? Porque estoy preparado para pelear contra Goliat. No tiene lógica, dice David, que Dios me haya ayudado a vencer a un león y a un oso. ¿Para qué Dios haría un milagro tan grande? ¿Para salvar a un borrego? ¿Ese es el objetivo? ¿Salvar a un borrego? ¿Qué era David? ¿Greenpeace? No, ¿para qué salvar a un borrego? Así es la naturaleza, se comen unos a otros, la cadena alimenticia, así funciona. Dice David, Hashem me hizo ese milagro para darme la confianza de hacerme ahora este milagro. Y hay una regla, todo aquel que agradece por un milagro, le hacen otro. ¿Entendieron la regla? Si tú sabes agradecer por un milagro, te van a dar otro milagro. Entonces por eso sirve agradecer. Cuando tú dices verajá, ¿de qué trata la verajá? Gracias Dios. ¿Qué dice Hashem? Este individuo es agradecido, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a darle más, porque sabe agradecer. Si yo te doy y me sabes agradecer, tengo ganas de volverte a dar. Pero si yo te doy y me volteas la cara, pues ya no te quiero dar nada, ya no quiero saber nada de ti. Es lo mismo con Dios. Hay una verajá que se dice cuando compras algo muy bonito, algo que te da mucha alegría. Shehayanu, Bekiemanu, Beigianu, las semanas de Hashem. Gracias, te compras un traje nuevo. Gracias, Dios. ¿Qué dice Hashem? ¿Sabes qué? Ahí te va más. Me gustó cómo me agradeciste. Es lo importante de decir verajot. Uno piensa que nada más está diciendo... No, estás siendo agradecido con la verajá que Dios te da. Traducción y gracias. Que uno sepa que una verajá es gracias. Mucha gente puede decir verajot toda la vida y no pensó en lo básico. Es gracias. Gracias por la carne, gracias por el agua, gracias por el vino, gracias por la manzana, gracias por el plátano. Es un simple gracias.
¿Cómo terminarías el día después de decir 100 gracias? Cuando recibes dinero, Increíble, increíble. Vas a decir, mira cuánto me quiere Dios. No me dio una cosa, no me dio dos, me dio 100. Ah, ¿de verdad te dio 100? Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué tanto te quiere Dios que te dio 100 cosas? Pero si no aprendemos a decir gracias, sentimos que Dios no nos da. Le pido y no me da, le pido y no me contesta. A ver, espérate. Vamos a pensar bien. ¿Cuántas cosas te dio hoy? ¿Cuántas veces dijiste verajá? 100. Quiere decir que Dios te dio 100 cosas. Hay que saber agradecer para sentirte conectado con Dios. Por dinero hay verajot especiales. Cuando uno, por ejemplo, hereda dinero, hay una verajá también. Atobe ametib, etcétera, etcétera. Hay verajot especiales para decir. Mañana continuamos, Besat Hashem, con el tema. Nos vemos.